Capítulo 5. La luz en las tinieblas. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Las semanas que siguieron al último mensaje fueron un torbellino de emociones y desafíos para Daniel, Karen y Sara. Sabían que habían tocado algo profundo en las mentes de las personas que, aunque inmersas en la tecnología y el control del gobierno, comenzaban a buscar algo más. Las respuestas eran sutiles al principio, pero poco a poco se hicieron más evidentes. Los mensajes cifrados que enviaban a través de las redes empezaban a resonar en ciertos círculos. Al principio, los mensajes se compartían de manera superficial, como cualquier contenido viral, pero no fue sino hasta que otros creyentes ocultos comenzaron a responder que el grupo se dio cuenta del verdadero impacto. Personas que, al igual que ellos, habían mantenido su fe en secreto, comenzaron a salir a la luz. Se trataba de cristianos que vivían bajo el radar del sistema, temerosos de compartir abiertamente su fe en un mundo donde cualquier mención a Dios podía ser vista como un desafío al régimen. Ahora, al ver las imágenes de Sara, escuchar las canciones de Karen y leer los mensajes de Daniel, sentían un llamado a actuar. Esos creyentes, hasta entonces aislados, empezaron a comunicarse en secreto, deseosos de unirse a la misión. Nos han estado observando todo este tiempo, dijo Daniel una tarde, mientras revisaba los mensajes que llegaban. Estos son hermanos en la fe que estaban ocultos, como nosotros. Sabían que no podían hablar de Dios abiertamente, pero ahora sienten que es momento de hacerlo. Karen, sentada junto a él, asintió. Es como si estuvieran despertando de su propio letargo. No porque no creyeran, sino porque temían actuar. Nuestro mensaje ha sido la chispa que los ha impulsado a salir de la oscuridad. Por otro lado, las personas que no conocían a Dios seguían compartiendo el contenido, pero sin profundizar. Algunos comentaban sobre lo impactante de las imágenes, o cómo las canciones los hacían reflexionar, pero no iban más allá. Sin embargo, este interés ayudaba a expandir el alcance de su misión, abriendo más espacio para que aquellos creyentes ocultos encontraran un lugar donde sentirse seguros y comprendidos. La gente que no conoce a Dios solo está compartiendo por curiosidad, dijo Sara, revisando algunos comentarios en las redes. Pero eso está bien, porque mientras lo hacen, más creyentes que estaban escondidos nos encuentran. Están saliendo de sus escondites y quieren ser parte de esto. Con el número de creyentes ocultos creciendo, Daniel, Karen y Sara supieron que ya no podían actuar solos. Lo que había comenzado como un pequeño esfuerzo entre amigos se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Había llegado el momento de adoptar un nombre y un estilo que no solo los definiera a ellos, sino que también inspirara a quienes compartían su misión. Necesitamos un nombre que refleje nuestra misión, dijo Daniel. Algo que diga claramente que llevamos luz y verdad, pero que también tenga fuerza. Algo que conecte con las personas, pero que también sea audaz, agregó Karen, pensativa. Somos más que un grupo de creyentes. Somos una resistencia, y queremos que la gente sepa que no estamos aquí solo para observar. Estamos aquí para actuar. Sara, siempre la más creativa, se levantó emocionada. ¿Y si jugamos con la idea de ser la luz y la sal del mundo, como dice la Biblia? Podríamos ser algo como luz y sal, o tal vez hijos de la luz, o herederos del reino, algo que combine ambos conceptos, nuestra misión espiritual y nuestra lucha en este mundo dominado por la tecnología. El nombre resonó en la sala. Herederos del reino, capturaba perfectamente su misión de difundir el mensaje de Dios y hacer que más personas entendieran su papel en el plan divino. Se trataba de un recordatorio de que, aunque vivieran en un mundo que parecía estar controlado por la tecnología, eran herederos de algo mucho más grande, el reino de Dios. Herederos del reino, suena perfecto, dijo Daniel, satisfecho. Refleja exactamente lo que somos y lo que estamos haciendo. Estamos llevando la verdad, pero también estamos recordando a las personas su identidad y su propósito en Dios. Con el nombre decidido, el siguiente paso fue definir el estilo. Había algo poderoso en la combinación de su mensaje con el entorno futurista en el que vivían. Estaban rodeados de luces,
tecnología y neón. Las calles de las ciudades estaban llenas de pantallas gigantes y colores brillantes, símbolos del control que el sistema tenía sobre la sociedad. Pero, como Sara había sugerido, podían revertir esa misma estética y llenarla de mensajes de esperanza. El estilo neón fue una elección natural. El contraste entre la oscuridad del control gubernamental y los brillantes colores que representaban la luz de la verdad se convirtió en su sello distintivo. Decidieron que los colores neón serían los pilares visuales de su mensaje, representando diferentes aspectos de la verdad divina: un resplandeciente azul para la paz, un vibrante verde para la esperanza, un rojo intenso que simbolizaba el amor y el sacrificio, y un dorado brillante para la gloria de Dios. Estos colores no solo serían parte de las ilustraciones, sino también del arte que comenzarían a plasmar en las calles. Sara fue la encargada de llevar estas ideas a la realidad. Comenzó a diseñar murales digitales y pósters físicos con estos colores que rápidamente se volvieron icónicos en los círculos que empezaban a seguirlos. Las imágenes mostraban ángeles con alas resplandecientes, figuras futuristas rodeadas de luz divina, y frases como «luz en las tinieblas» y «la verdad os hará libres». Estos gráficos comenzaron a aparecer en las redes y en las calles, cubriendo paredes con colores neón que brillaban como faros en medio de la oscuridad. Herederos del reino ya no eran solo 3 personas. Los jóvenes creyentes que habían estado ocultos comenzaron a unirse con sus propios talentos y habilidades. Había programadores como Daniel, que traían consigo sus conocimientos para crear sistemas aún más sofisticados para evadir la censura. Otros eran diseñadores gráficos y músicos, que ayudaban a crear más contenido visual y sonoro que pudiera llegar a las personas de manera sutil pero poderosa. También se sumaron videógrafos, que comenzaron a producir cortometrajes con mensajes de esperanza, usando las mismas técnicas que el sistema empleaba para controlar a las masas, pero dándoles un giro espiritual. Estamos creando una subcultura, dijo Daniel, mientras revisaban el contenido que habían empezado a generar. Algo que habla a esta generación de una manera que el sistema nunca podrá silenciar. Los herederos del reino comenzaron a tener presencia en cada rincón. Los mensajes que enviaban a través de las redes llegaban a más personas cada día. Aunque los incrédulos compartían sus contenidos de manera casual, su verdadera misión avanzaba gracias a los creyentes que encontraban una nueva fortaleza en la unidad. Lo que antes era una simple curiosidad ahora se estaba convirtiendo en un movimiento, y los jóvenes creyentes empezaban a entender que lo que el grupo ofrecía no era solo una rebelión contra el sistema, sino una verdad que sus mentes y corazones necesitaban. A medida que más creyentes despertaban a la verdad, el grupo comenzó a conectarse con otros cristianos ocultos que también estaban haciendo lo mismo. Daniel recibió una notificación de otro mensaje cifrado, uno que esta vez contenía información más detallada sobre un grupo en otra ciudad que estaba llevando a cabo una misión similar. Y lo más sorprendente de todo era que el autor de los primeros mensajes que Daniel había recibido no era un desconocido, sino un creyente que también sentía que era su deber propagar el Evangelio de manera clandestina. No estamos solos, dijo Daniel con un suspiro de alivio. Hay otros que también están luchando por llevar la verdad. Esto es más grande de lo que pensábamos. Karen y Sara se miraron, emocionadas. Dios está conectando a su pueblo, dijo Karen, sonriendo. Esto no es solo una pequeña misión nuestra. Es parte de un plan mayor, uno que abarca a más creyentes de los que imaginábamos. Con más jóvenes creyentes uniéndose y más personas despertando, el movimiento de los herederos del reino se expandía con fuerza. Pero cuanto más crecían, más se intensificaba la persecución. El gobierno, viendo el rápido crecimiento del grupo, comenzó a tomar medidas más drásticas. Cuentas de redes sociales fueron eliminadas sin previo aviso, se implementaron nuevas tecnologías de rastreo, y varios de los seguidores del grupo fueron desaparecidos del sistema. Nimrod, que ya no solo controlaba los datos, comenzaba a desplegar cuerpos robóticos en las calles, un nuevo nivel de control que permitía a la IA no solo monitorear sino también intervenir directamente en la vida cotidiana. Los robots patrullaban las ciudades, observando de cerca cualquier signo de resistencia. Están avanzando hacia la siguiente fase, dijo Daniel, mientras observaba los informes de las autoridades. Nimrod está tomando forma física.
Pronto no solo controlarán lo que hacemos, sino cómo pensamos. Pero a pesar de la creciente amenaza, los herederos del reino seguían adelante. Sabían que la misión que Dios les había dado no podía ser silenciada. Cada día más almas despertaban a la verdad, y aunque el gobierno intentara reprimir su mensaje, la luz que llevaban seguía iluminando corazones. La batalla espiritual y tecnológica apenas comenzaba, pero los herederos del reino sabían que, mientras siguieran actuando con fe y esperanza, el reino de Dios seguiría creciendo, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Capítulo 6. Nuevos llamados. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Isaías 43 horas y 19 minutos. El grupo de los herederos del reino seguía creciendo, y con cada nuevo miembro, la misión se volvía más poderosa y diversa. Mientras más creyentes ocultos salían de las sombras y se unían a la causa, surgían nuevas ideas, talentos y formas de llevar el mensaje de Dios a un mundo que se alejaba cada vez más de la verdad. Daniel, Karen y Sara, que habían estado al frente de la misión desde el principio, comenzaron a darse cuenta de que no podían hacerlo todo por sí mismos. Necesitaban confiar en los nuevos integrantes, muchos de los cuales traían habilidades únicas y un profundo deseo de compartir el Evangelio de maneras que ellos mismos no habían imaginado. Uno de los primeros en unirse a su causa fue Gabriel, un joven de sonrisa amable y energía contagiosa. Gabriel había vivido toda su vida en las sombras de la fe, manteniendo su creencia en Dios en secreto para no atraer la atención del régimen. Sin embargo, cuando vio las imágenes y escuchó las canciones de los herederos del reino, supo que había llegado el momento de actuar. He sido músico desde que tengo memoria, les contó Gabriel cuando se reunió con ellos por primera vez. Y siempre he sentido que mi música estaba destinada a algo más grande que yo. Cuando vi lo que están haciendo, supe que era aquí donde Dios quería que estuviera. El don de Gabriel para generar música era evidente desde el principio. Sus melodías eran cautivadoras, llenas de esperanza y energía, pero también tenían un tono desafiante, como un eco de resistencia contra la opresión tecnológica. Daniel, Karen y Sara quedaron impresionados desde el primer momento en que escucharon sus composiciones. Podemos usar tu música para llegar a más personas, dijo Karen, entusiasmada. ¿Sabes lo poderoso que puede ser un mensaje transmitido a través de una canción? Gabriel asintió, ya visualizando lo que podrían lograr. La música tiene una forma de traspasar las barreras que las palabras no pueden. Y sé que podemos hacer que estas canciones lleguen a las mentes de quienes más las necesitan. Con la incorporación de Gabriel, los herederos del reino comenzaron a expandir su alcance musical. Las composiciones de Gabriel, fusionadas con las letras de Karen y los arreglos de Sara, pronto comenzaron a circular de manera clandestina en las redes sociales. Utilizaban plataformas que parecían inofensivas a los ojos del régimen, pero que eran puertas de entrada para llevar la palabra de Dios de forma oculta. Las canciones hablaban de libertad, de una luz que las sombras no podían apagar, y de una esperanza que trascendía la tecnología y el control. Pero Gabriel no era el único que se unió al grupo. Con el tiempo, otros creyentes ocultos comenzaron a aparecer, cada uno con sus propios talentos y pasiones. Entre ellos estaba Elena, una joven apasionada por el diseño gráfico y el arte visual. Elena había trabajado durante años en una agencia de publicidad del gobierno, creando propaganda para Nimrod y sus avances tecnológicos. Sin embargo, en secreto, ella seguía firme en su fe. He pasado años creando imágenes para el régimen, les contó Elena en su primer encuentro. Pero siempre he sabido que mi talento estaba destinado a algo más. Ahora sé que puedo usar mi habilidad para algo que realmente valga la pena, llevar el mensaje de Dios. Elena rápidamente comenzó a colaborar con Sara en la creación de arte visual. Sus diseños eran audaces y llenos de simbolismo bíblico, pero con un estilo futurista que resonaba en la sociedad actual. Murales gigantes y grafitis con mensajes de esperanza comenzaron a aparecer en lugares estratégicos de la ciudad, todos pintados en colores neón que brillaban como luces en medio de la oscuridad. Las frases bíblicas estaban entretejidas en cada imagen,
pero de una manera tan sutil que solo aquellos que conocían las escrituras podían descifrarlas por completo. Otro joven que se unió a ellos fue Santiago, un programador y experto en seguridad informática. Santiago había trabajado en los sistemas del gobierno, ayudando a construir las mismas redes que ahora vigilaban a la población. Pero su fe en Dios lo había mantenido firme en su deseo de ver la verdad prevalecer. «Puedo ayudar a que nuestros mensajes no sean rastreados», les dijo Santiago en una de sus reuniones. «Conozco el sistema mejor que nadie, y sé cómo podemos evadir las barreras de Nimrod». Daniel, que ya había trabajado arduamente para mantener sus mensajes fuera del radar del sistema, se sintió aliviado al tener a alguien con tanta experiencia a su lado. Santiago comenzó a implementar sistemas más sofisticados de seguridad para los herederos del reino, asegurándose de que cada mensaje que enviaban no pudiera ser rastreado ni detectado por el régimen. A medida que el grupo crecía, también lo hacía la atención del gobierno sobre ellos. Aunque hasta ahora habían logrado mantenerse en las sombras, sabían que su impacto no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Una tarde, mientras revisaban los informes que Santiago había interceptado, recibieron una noticia alarmante. El gobierno había identificado un aumento en la difusión de mensajes subversivos y estaba aumentando los niveles de vigilancia en las áreas donde más se habían visto sus murales y escuchado su música. Nimrod había comenzado a aprender más rápido, y cada vez estaba más cerca de identificar a los miembros del grupo. «No tenemos mucho tiempo», dijo Santiago, su voz llena de urgencia. «Nimrod está desarrollando nuevas capacidades para rastrear patrones de comportamiento. Si seguimos así, pronto sabrán quiénes somos y dónde estamos». Karen, siempre la más espiritual del grupo, se inclinó hacia él. «Pero no podemos detenernos ahora. Hay muchas almas que todavía necesitan escuchar el mensaje. Dios nos está guiando, y debemos confiar en que Él nos protegerá». Daniel asintió, pero sabía que tenían que ser estratégicos. «Podemos seguir adelante, pero debemos cambiar nuestras tácticas. No podemos actuar de la misma manera, o Nimrod nos encontrará. Debemos adaptarnos, ser más creativos». Los herederos del reino comenzaron a idear nuevas formas de llevar el evangelio a través de sus talentos. Gabriel y Karen trabajaron juntos para crear canciones que pudieran circular de forma oculta, utilizando plataformas emergentes que no estaban tan vigiladas por el sistema. Santiago implementó técnicas de cifrado avanzadas para que sus mensajes fueran prácticamente indetectables. Elena y Sara, por su parte, comenzaron a cambiar la ubicación y el estilo de los murales, pintando en áreas más remotas pero visibles para aquellos que caminaban por las zonas más olvidadas de la ciudad. A pesar del riesgo creciente, el grupo seguía firme en su misión. Más creyentes ocultos se unieron, cada uno con sus propios dones, creando una red de resistencia que se extendía más allá de las calles, hacia los corazones y mentes de los jóvenes que aún estaban dispuestos a escuchar la verdad. Y aunque sabían que el peligro era real, los herederos del reino también sabían que estaban en una misión mayor, una que trascendía los límites de este mundo. Porque mientras siguieran llevando la luz de Dios, no había oscuridad que pudiera prevalecer. Capítulo 7. Un rayo en la oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. Las luces neón de la ciudad parpadeaban intermitentemente en la distancia, iluminando las calles con tonos vibrantes de azul, verde y rojo, mientras los herederos del reino seguían con su misión, ahora con más personas y recursos que nunca. A medida que la resistencia crecía, el grupo comenzó a operar en las sombras, conscientes de que la vigilancia del régimen se intensificaba con cada día que pasaba. Gracias a las habilidades de Santiago, habían logrado mantenerse un paso adelante de Nimrod, pero sabían que no podían confiarse. La IA estaba aprendiendo más rápido de lo que podían adaptarse, y el gobierno estaba desplegando nuevas herramientas para rastrear a los responsables de los mensajes subversivos que se difundían por la ciudad. La música de Gabriel y Karen, los murales de Elena y Sara, y los mensajes cifrados que Daniel había diseminado por las redes sociales eran solo el comienzo. Sabían que la batalla espiritual que libraban no solo era contra la tecnología, sino contra un enemigo mucho más oscuro y poderoso. Una tarde,
mientras el grupo se reunía en su lugar habitual, un viejo almacén abandonado a las afueras de la ciudad, recibieron noticias que les helaron la sangre. Lucía, una joven que había estado ayudando a distribuir algunos de sus mensajes, había desaparecido. La última vez que supe de ella fue ayer, dijo Elena, con el rostro tenso de preocupación. Estaba ayudando a colocar uno de los murales. Luego, su perfil en las redes fue eliminado. Todo su rastro ha desaparecido. El grupo intercambió miradas de incertidumbre. Sabían que esto podría pasar. El gobierno había estado aumentando la vigilancia en las áreas donde más se veían sus trabajos, y ahora empezaban a tomar acciones directas. Esto significa que están cada vez más cerca de nosotros, dijo Santiago, mirando a Daniel. Nimrod debe haber detectado un patrón. Si seguimos haciendo lo mismo, pronto sabrán dónde encontrarnos. Karen, siempre la voz espiritual en medio de las tormentas, habló con calma pero firmeza. Debemos confiar en que Dios está protegiendo a Lucía. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay muchas más almas que necesitan escuchar el Evangelio. Daniel sabía que tenían que hacer algo diferente, pero también sabía que el riesgo era cada vez mayor. No podemos detenernos. Pero necesitamos una nueva estrategia, algo que no puedan rastrear tan fácilmente. Sara intervino, con los ojos llenos de ideas. ¿Y si empezamos a cambiar nuestras plataformas? Sabemos que las redes sociales están siendo vigiladas, pero, ¿qué tal si usamos algo más antiguo? Los medios tradicionales de comunicación están menos monitoreados porque el gobierno asume que la mayoría de las personas están conectadas digitalmente. Podríamos usar periódicos clandestinos, folletos que la gente pueda repartir en las calles. Algo que pueda llegar directamente a las manos de las personas. El grupo se quedó en silencio un momento, asimilando la idea. Elena asintió lentamente. Podemos imprimir nuestros diseños en papel, algo físico que sea más difícil de rastrear. Y podríamos incluir códigos QR que las personas puedan escanear para acceder a más contenido de manera segura. Gabriel, emocionado, agregó, podríamos incluso crear pequeñas estaciones de radio clandestinas. Con un equipo sencillo, podríamos transmitir nuestras canciones y mensajes a través de ondas de radio que son mucho más difíciles de rastrear que el Internet. Daniel, sorprendido por la creatividad de las ideas, sonrió. Sabía que esta era una forma de adaptarse. Nimrod y el gobierno habían enfocado sus esfuerzos en controlar el ámbito digital, pero subestimaban el poder de los métodos más tradicionales. Hagámoslo, dijo Daniel, decidido. Empezaremos a trabajar en la impresión y distribución de nuestros mensajes en papel. Gabriel, tú y Karen pueden encargarse de las transmisiones de radio. Y Santiago, necesitamos que encuentres una manera de evitar que esas ondas puedan ser rastreadas por el sistema. El grupo se dispersó rápidamente, cada uno listo para comenzar a trabajar en la nueva estrategia. Sabían que el tiempo corría y que no podían bajar la guardia. Pero también sabían que no estaban solos. Mientras tanto, nuevos miembros seguían llegando. Uno de los más recientes era Samuel, un joven con un talento especial para la tecnología de audio. Samuel había trabajado durante años como ingeniero de sonido, pero al ver el mensaje de los herederos del reino, sintió que había encontrado su verdadera vocación. Siempre supe que había algo más para mí, les dijo Samuel en una de las reuniones. He estado trabajando con tecnología de sonido toda mi vida, pero siempre sentí que estaba destinado a algo más grande. Ahora sé que Dios me estaba preparando para este momento. Con la ayuda de Samuel, Gabriel y Karen empezaron a producir canciones que podían transmitirse por radio de manera oculta. Utilizaban modulaciones de frecuencia que hacían que las transmisiones fueran casi imposibles de rastrear. Samuel también diseñó pequeños dispositivos portátiles que los miembros del grupo podían llevar consigo, permitiendo que las personas sintonizaran las transmisiones sin necesidad de dispositivos grandes o costosos. El equipo de radio clandestina pronto comenzó a transmitir mensajes de esperanza y canciones inspiradas en el Evangelio. La música se propagaba por las ondas de radio, alcanzando a quienes estaban atrapados en la frialdad de la ciudad tecnológica.
Las transmisiones eran breves pero poderosas, lo suficiente para que quienes escuchaban supieran que había algo más allá del control de Nimrod. Mientras tanto, Elena y Sara comenzaron a trabajar en los periódicos clandestinos. Crearon folletos llenos de arte visual, utilizando colores neón y símbolos bíblicos que resonaban con los tiempos modernos. Los folletos incluían historias sobre la fe, testimonios de aquellos que habían despertado al Evangelio y códigos QR que llevaban a páginas web secretas con más contenido cristiano. El grupo se reunía cada semana para distribuir los periódicos en lugares estratégicos, estaciones de metro, paradas de autobús, cafés abandonados. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que el régimen intentara detenerlos, pero por ahora, los mensajes llegaban a las manos de quienes más lo necesitaban. A medida que las semanas pasaban, Nimrod seguía evolucionando. El gobierno comenzó a desplegar robots en las calles, no solo para vigilar, sino para intervenir directamente en la vida de las personas. Estas máquinas, equipadas con inteligencia artificial avanzada, patrullaban las áreas donde se sospechaba que los herederos del reino estaban operando. Aunque no habían sido descubiertos, sabían que los días de anonimato estaban contados. Una tarde, mientras Daniel y Santiago revisaban los informes que habían interceptado, una nueva noticia captó su atención. Nimrod estaba en la fase final de un proyecto que permitiría a los robots no solo vigilar, sino interactuar y controlar de manera más directa a los ciudadanos. Se hablaba de la creación de una marca, un sistema que permitiría al gobierno monitorear y manipular a las personas en un nivel sin precedentes. Esto es lo que hemos temido todo este tiempo, dijo Santiago, su voz temblando ligeramente. Si logran implementar esto, será el fin de cualquier resistencia. La gente no tendrá forma de escapar del control. Daniel apretó los puños. Sabía que esta era la señal de que el final estaba cerca. No podían detener lo que venía, pero podían seguir difundiendo la verdad mientras aún tuvieran tiempo. No vamos a detenernos, dijo Daniel con firmeza. No importa lo que hagan, no pueden controlar lo que Dios ya ha comenzado en los corazones de las personas. Seguiremos adelante, cueste lo que cueste. Los herederos del reino continuaron su misión con renovada determinación, sabiendo que el peligro era mayor que nunca, pero también sabiendo que estaban luchando por algo mucho más grande que ellos mismos. Las transmisiones de radio, los periódicos clandestinos y los murales siguieron apareciendo, como luces brillantes en medio de la oscuridad. Y mientras más personas despertaban a la verdad, más claro se volvía que la batalla que estaban librando no era solo tecnológica, sino espiritual. Capítulo 8. Señales de los últimos tiempos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. La presión sobre los herederos del reino seguía aumentando. Los avances en la tecnología de Nimrod estaban cada vez más enfocados en el control total, y las pruebas sobre un nuevo sistema de monitoreo masivo ya comenzaban a implementarse en áreas específicas. Aunque la marca que tanto temían aún no se había impuesto, era evidente que el régimen estaba moviéndose en esa dirección. Las nuevas patrullas robóticas vigilaban las calles con mayor intensidad, y los rumores de una tecnología que permitiría al gobierno controlar los pensamientos y movimientos de las personas circulaban con fuerza. Mientras el grupo se reunía una tarde en su refugio, el tema de conversación inevitablemente giró hacia lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior. Gabriel, que siempre había sido el más sensible a los cambios espirituales a su alrededor, no pudo evitar compartir lo que había sentido. No puedo dejar de pensar en las señales que la Biblia nos advierte, dijo, mirando a los demás con seriedad. Todo lo que está pasando, los desastres, las guerras, el control que el sistema está empezando a ejercer sobre las personas. Siento que estamos viviendo lo que Jesús predijo. Karen, que siempre había mantenido una conexión profunda con las Escrituras, asintió. He sentido lo mismo. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas, sobre las naciones levantándose unas contra otras, sobre las pestilencias y hambrunas. Y ahora estamos viendo todo eso, no solo aquí, sino en todo el mundo. Daniel, que solía ser el más pragmático del grupo,
había estado observando de cerca los avances tecnológicos del gobierno y sabía que lo que estaban presenciando no era una simple coincidencia. Nimrod está probando nuevas tecnologías. Están haciendo experimentos en las ciudades más controladas. He interceptado informes que hablan sobre pruebas de sistemas biométricos y la manera en que quieren empezar a monitorear a las personas de manera individual. Pero aún no han logrado controlar por completo, añadió Santiago, mientras revisaba los datos en su computadora. Están en la fase de pruebas, pero es evidente que están avanzando rápido. Si no hacemos algo para mantenernos un paso por delante, pronto no podremos movernos sin ser rastreados. Sara, con su mirada fija en el horizonte, habló con un tono de esperanza en su voz. Sabemos lo que esto significa. Sabemos que todo esto está escrito. Jesús dijo que, cuando veamos estas cosas suceder, debemos alzar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Ese pensamiento resonó en todos ellos. Las señales de los tiempos finales estaban por todas partes. Desde el aumento de la violencia y la corrupción hasta el control absoluto que el gobierno quería imponer. Pero, para los herederos del reino, todo esto era un recordatorio de que debían seguir difundiendo el mensaje con más urgencia que nunca. Sabían que el regreso de Jesucristo estaba cerca, y que su misión, aunque peligrosa, era parte del plan divino. No podemos rendirnos ahora, dijo Karen, su voz firme y decidida. Sabemos que la oscuridad se está extendiendo, pero también sabemos que Jesús vendrá pronto. Hasta entonces, debemos seguir difundiendo el Evangelio, porque muchas almas aún necesitan escuchar. El grupo, inspirado por las palabras de Karen, comenzó a planificar cómo podrían intensificar su misión. Ya no solo estaban luchando contra la vigilancia de Nimrod o los robots patrulleros. Sabían que estaban en una carrera contra el tiempo, y que las señales de los últimos tiempos que la Biblia advertía eran una prueba de que el fin se acercaba. Mientras tanto, los rumores sobre la marca que el gobierno estaba probando comenzaron a volverse más evidentes. Aunque no se había impuesto de manera oficial, algunas zonas de la ciudad estaban siendo equipadas con sistemas que podían leer señales biométricas y medir las respuestas emocionales de las personas. Santiago, que seguía de cerca los avances de Nimrod, explicó lo que había descubierto. Están probando un sistema que mide los niveles de estrés, la frecuencia cardíaca, e incluso las emociones de las personas a través de dispositivos biométricos. Hasta ahora, solo han hecho pruebas pequeñas, pero su objetivo final es claro: quieren usar esto como un mecanismo de control. Están desarrollando algo que se acerca peligrosamente a lo que se describe en el Apocalipsis. El grupo se miró con preocupación. Sabían que esto era solo el comienzo. La Biblia hablaba de una marca que se impondría sobre las personas, una marca que les impediría comprar o vender si no la tenían. Aunque ese sistema aún no estaba en pleno funcionamiento, los herederos del reino sabían que estaban viendo las primeras etapas de su implementación. Gabriel, que siempre encontraba consuelo en la música, tomó su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave pero llena de esperanza. Las notas flotaban en el aire mientras los demás se quedaban en silencio, reflexionando sobre el camino que les quedaba por delante. Sabían que el tiempo era corto, pero también sabían que tenían una misión clara. Mientras la marca no se haya impuesto, tenemos tiempo, dijo Daniel, interrumpiendo el silencio. No podemos detener el avance de Nimrod, pero podemos asegurarnos de que más personas escuchen el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Elena, que estaba trabajando en los nuevos diseños para los folletos clandestinos, levantó la vista. Podemos incorporar más mensajes sobre las señales de los últimos tiempos en nuestro arte. Ya estamos usando los colores neón para captar la atención, pero creo que es momento de ser más directos. La gente debe saber lo que está pasando, y debemos ayudarles a ver que todo esto está escrito en la Biblia. El grupo acordó intensificar su mensaje. Los herederos del reino comenzaron a incluir más referencias bíblicas sobre las señales de los tiempos finales en sus folletos, murales y transmisiones de radio. Utilizaban pasajes como: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, Lucas 21:25, y, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas,
Mateo 24:33. Querían que las personas entendieran que lo que estaba sucediendo no era solo una crisis tecnológica o política, sino parte del plan profético de Dios. Samuel, que había estado ayudando con las transmisiones clandestinas de radio, también comenzó a incluir mensajes más explícitos sobre las señales del fin de los tiempos en las canciones. Gabriel y Karen trabajaban juntos para componer canciones que hablaban de la esperanza en la venida de Cristo, recordando a las personas que, aunque el mundo se volvía más oscuro, la luz de Dios seguía brillando y pronto vendría el Salvador. Con el tiempo, más jóvenes se unieron a los herederos del reino, atraídos no solo por el arte y la música, sino por la verdad del mensaje que compartían. Algunos de ellos también habían notado las señales en el mundo que los rodeaba, y sentían que Dios los estaba llamando a hacer algo más que solo observar. Sabían que su redención estaba cerca, pero también sabían que muchas almas necesitaban escuchar el Evangelio antes de que fuera demasiado tarde. La persecución, por supuesto, no se detuvo. Nimrod seguía avanzando en sus experimentos y cada día más zonas de la ciudad estaban bajo el control de sus patrullas robóticas. Las tecnologías biométricas que estaban probando aún no eran lo suficientemente fuertes como para imponer un control total, pero los herederos del reino sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que el gobierno lanzara un sistema más robusto. Sin embargo, eso no les detendría. Sabían que su misión era clara: difundir el Evangelio mientras esperaban la llegada de Jesucristo. Sabían que su redención estaba cerca, y que, aunque los tiempos eran difíciles, la promesa de Dios de su regreso era lo que les daba fuerza para continuar. Y así, continuaron trabajando. Los murales, las transmisiones de radio y los folletos clandestinos seguían apareciendo en la ciudad, como faros de luz en medio de una creciente oscuridad. Y aunque sabían que el enemigo era poderoso, también sabían que la verdad de Dios no podía ser silenciada. Porque mientras siguieran difundiendo el mensaje del Evangelio, sabían que estaban cumpliendo su propósito. Y aunque el sistema se volvía cada vez más opresivo, la fe de los herederos del reino seguía siendo más fuerte que nunca. La historia continúa y las cosas se ponen cada vez más intensas. Gracias por seguir con nosotros. No te pierdas la tercera parte, síguenos para no perderte nada.